de esta casa nuestra donde hemos vivido. Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo pasa, todo cansa y uno se arrepiente de estar en su casa y de pronto se asoma a un rincón a mirar con lástima su corazón y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentiras, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo y esta casa es nuestro modo de ser. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Realmente un gusto enorme para mí, mi compañera Verónica Guevara, que me acompaña en esta ocasión, compartir esta charla de este tema tan particular que nos atraviesa tanto. Así que un gusto ponerle un poco de música. Comenzamos con este tema que se titula Barco Quieto, de la grandísima María Elena Walsh, una de las pocas obras a los adultos, ¿no? Porque se conoce más que todo la obra de ella para los niños. Y ahora a continuación vamos a seguir con un tema que habla, por suerte, porque generalmente casi todos los géneros que le hablan al amor, la música en general, ¿no? Pero principalmente el bolero, el tango, los valses, ese tipo de géneros que le habla exclusivamente al amor, lamentablemente siempre habla de los aspectos de las situaciones desafortunadas del amor. Este tema yo lo elegí en esta ocasión porque habla de una historia feliz, por favor. La gloria.
eres mi bien, lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si tu alma mía. La gloria eres tú. Lo que me tiene extasiada, porque negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si tú, alma mía, la gloria eres tú. Sí, alma mía, la gloria eres tú. Verónica Guevara, Lorena Gómez, muchísimas gracias. Bienvenidos. Ahí va.
Listo. Ay, me corro más acá, si te ves vos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. La verdad que estamos, muy felices con la convocatoria, así que muchas gracias. Muchas gracias a Lore Gómez y a Vero Guevara por sus canciones hermosas. Y y a los ponentes también por acompañarnos. Nosotras somos el TELAR, Comunidad Feminista Nuestroamericana. Somos un equipo de investigación y también de extensión, de acción. Hacemos un poco de todo. Venimos trabajando en el España Córdoba desde el año pasado con este ciclo de preguntas urgentes. Este es el primer encuentro de 3 que van a continuar a lo largo del año, ya después les vamos a compartir las fechas. Un poco la idea de encontrarnos hoy, el tema que nos convocaba, como dice el nombre, que es el Consultorio del Amor, es una de estas preguntas que nos urgen, ¿no? Nos poníamos a pensar junto con el equipo del Centro Cultural, junto con Flor, con Tania, que no está ahora, pero que fue parte también de la gestación de este proyecto. Y una de las preguntas que nos urgía pensar era los vínculos, ¿no? El modo de encontrarnos, de los cuerpos, de cómo nos volvemos a encontrar un poco en este nuevo contexto, que es esta nueva normalidad que llamamos, ¿no? En la pospandemia. Y nos preguntamos si es realmente nueva la normalidad, ¿no? Y también nos preguntábamos si estos modos de vincularnos, que tienen que ver con estas nuevas categorías o nuevos modos de nombrarnos, desde el poliamor, el amor libre, relaciones abiertas, nos preguntamos si efectivamente son nuevos modos o si no se trata de quizás las mismas maneras que tuvimos siempre en este sistema heteropatriarcal y neoliberal, en el cual hace que nos vinculemos de determinadas maneras, ¿no? Entonces, un poco movidas por el deseo de hacernos estas preguntas y de encontrarnos para encontrar quizás algunas respuestas o nuevas preguntas, haciendo comunidad, como es lo que sabemos hacer, que creemos que esa siempre es la mejor manera de construir el conocimiento. Un poco por eso fue que invitamos a este panel. Y las preguntas que les hicimos como un poco disparador para esta charla fueron: ¿qué miradas tienen los feminismos sobre las nuevas maneras de vincularnos en relaciones sexoafectivas? ¿De alguna manera permite desarmar el amor romántico? ¿Favorece las autonomías, estos modelos de elecciones a la carta? ¿Qué lugar, espacio, tiempo se brinda a los vínculos afectivos en el marco de un sistema opresor e hiperproductivista? ¿Qué lugar tiene el cuerpo en esta manera de vincularnos? ¿El poliamor subvierte las relaciones de dominación patriarcales y el modo de vincularnos en clave neoliberal? Así que de esto vamos a estar charlando un rato. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Ay, me da miedo volcar algo. Entre las copas, las luces, se vuelve difícil. Bueno, de nuevo saludarles, como ya saludó Clary. Estoy muy contenta, estamos muy contentas de ver tantas personas. La verdad que viene costando un montón después de la pandemia que vernos, encontrarnos cuerpo a cuerpo. Ya nos parece que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, que se generan cosas muy interesantes cuando los cuerpos nos juntamos, nos tocamos, nos conversamos, así que celebramos eso. Solamente queríamos compartirle, además de la presentación de Clary, que después que los ponentes presenten unos 15 minutos cada uno, van a tener tiempo de poder formular algunas preguntas que la Clary va a estar recogiendo con un buzón, que después, para quienes no se animen a tomar la palabra, se las podamos hacer a los ponentes. Y contarles que la propuesta que TELAR trae tiene que ver también con discusiones que tenemos al interior de nuestro espacio, de nuestra organización, pero también en nuestras propias vidas cotidianas, ¿no? Esto de si el poliamor viene a arrojar alguna alternativa diferente a la tradicional monogamia, como nos han criado y enseñado. ¿Qué significa el poliamor, ¿no? ¿Qué implica el poliamor? En el TELAR discutimos mucho esta idea de las comunidades amorosas, la idea de que el poliamor no es solamente con la pareja, de poder pensarse con otros sujetos, ¿no? La idea de que el vecino, la vecina, nuestras comunidades también constituyen parte de ese poliamor. Pero sabemos que en realidad lo que más convoca ahora a todos ustedes es el tema de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Que las diferenciamos porque es un debate que estamos teniendo como comunidad. Tenemos relaciones meramente sexuales, se puede como hablar de relaciones no afectivas, siempre está presente el afecto o no, cómo nos cuidamos.
las personas somos transparentes para nosotras mismas, cómo podemos ser transparentes para los demás en lo que sentimos, queremos, con todas estas cuestiones del gosteo, las cuestiones de los mensajitos, el me clavo el visto, no me volvió a hablar, bueno, qué pasa con esos límites, cómo ponemos los límites, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco de todo eso vamos a estar discutiendo hoy, así que gracias por venir y esperamos que lo disfruten como nosotras disfrutamos organizarlo. Bueno, también nos faltó agradecer al Gusti, a Ludo y a Tefi también por estar acá poniéndole todas las ganas a esto. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar a Silvia Aguirre. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en docencia universitaria, doctoranda en estudios de género en el CEA. A Edu Matio, él es doctor en Filosofía, profesor de la Escuela de Filosofía de la UNC, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, María Saleme de Burnichón, y a Claudia Huergo, que es psicoanalista, escritora, profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 4 libros de poesía publicados, hace barricada anímica con sus amigos de estudio, los Hemos sido engañados, programó el ciclo de cine Raros somos todos, lo humano es raro. Bueno, lo vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy acá con el compañero o la compañera. Quisiera, en principio, a lo mejor dar algunos conceptos por mi dejo de docente, para dejar algunas cuestiones claras de qué hablamos cuando hablamos de ciertos aspectos o de ciertos conceptos. Me parece que por allí, arrancar por allí puede servir. Después ellos pueden ahondar en otras cosas en todo caso. Bien, pareciera que cuando hablamos de patriarcado todos y todas sabemos a qué nos estamos refiriendo. Parece que cuando hablamos de feminismos también. Pero para decir algo como muy breve al respecto, para poder partir de allí, desde algún lugar, podemos pensar este sistema heteronormado, esta matriz heterosexual conformada por binarismos, por algunos binarismos, por cosas bien concretas y marcadas que repetimos día a día, siempre, y que de tanto hacerlo se vuelven absolutamente invisibles, y que estamos todo el tiempo sin poder verlas, naturalizándolas y repitiéndolas. Esos binarismos, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado sobre ellos, esto de ser hombre, ser mujer, ser masculino, ser femenino, ser femenina, lo de la heterosexualidad, lo de las diversidades en sí, son todos binarismos y formas para pensar cotidianamente y decodificar esta realidad en la que estamos. Los feminismos vinieron a cuestionar ese orden, porque además de ser binarios, son jerárquicos, ¿no? Y establecen toda una forma y una presión sobre el modo de decodificar, como decía. Entonces, los feminismos lo que hacen es cuestionar esa matriz. Dentro de esos mandatos, de esas formas, que ya es tan difícil de ver, están 2 aspectos a los que quisiera referirme que están contenidos. Uno es lo que tiene que ver con la amatonormatividad, que es esta como presión, obligación a tener que tener un vínculo sexoafectivo, que pareciera que esa es la forma, que pareciera que este es el único modo posible, e inclusive desde algunas corrientes psicológicas también, la forma saludable de vivir. Como que si no hay ese vínculo, pareciera que algo en la persona falla. También quisiera referirme a otro concepto que después podemos ahondar, que es el que tiene que ver con la alosexualidad, que depende de quién lo diga, puede ser entendido de diversas maneras, pero yo acá lo que quiero referirme es al concepto de esa obligatoriedad
que tenemos, que también nos viene impuesta, de tener una vida sexual, genital activa. Y que si no la tenemos, algo malo hay en nosotros, en nosotras. Esto, insisto, es repetido también dentro de las disciplinas científicas. Una de las cosas que intentamos hacer desde nuestro grupo de trabajo es desandar estos conceptos, que no es sencillo, porque están muy insertos, están muy implícitos. Piensen ustedes, cada uno de ustedes, cómo lo tienen a esto. Cómo cuando es bastante probable que nos veamos sin una pareja y pensemos que algo malo hay en nosotros o en nosotras. Cómo cuando no tenemos una relación sexual, genital, clásica o un poquito más corrida, pensamos que algún tipo de patología tenemos. Estas son las cosas como para repensar, como para cuestionarnos, y lo que nosotras, insisto, tratamos de hacer con mi grupo, que es como bastante difícil cuando uno se pone a hacerlo y a tratar todo el tiempo de no hablar, de no pensar desde ahí. Es bien difícil. Si hacen el ejercicio van a ver, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos comemos cotidianamente por esto. Otra de las cosas que intentamos hacer en la misma línea de un cuestionar, de un criticar, desde lo que nosotras entendemos como nuestro feminismo, es corrernos de nuestra disciplina también para intentar hablar y pensar desde lo que son los mandatos de género, tratando de no patologizar, tratando de pensar aquello que tiene que ver con lo que las personas hacemos y repetimos en función de lo que nos fue dicho. Y dentro de esto, por supuesto, hay como estas dos maneras dentro de esos binarismos a los que aludía, que serían esos mandatos de género, el mandato masculino y el mandato femenino. Por supuesto que con la jerarquía de lo masculino mejor y en primer lugar que aquello que es femenino. Pero además de eso, lo que vemos y desde donde tratamos de mirar además y de pensar es que en estos mandatos, que con toda la presión que hay y dentro de los cuales hemos sido formados y formadas, hay personas que son muy obedientes a esos mandatos y personas que son rebeldes a esos mandatos. Que la disciplina nuestra, a su vez, refuerza estos mandatos. Durante mucho tiempo lo hizo, durante mucho tiempo no los criticó, los tomó, los repitió e hizo una norma también a partir de eso, reforzó la norma. Entonces, así todo, aunque la persona cumpliera con esos mandatos al pie juntillas, de todas formas y en última instancia, iba a encontrar algún tipo de etiqueta dentro de la disciplina. Si era muy obediente, porque terminaba siendo una depresiva. ¿Sí? Si era una rebelde, porque algo mal tiene. Y un montón de etiquetas al respecto. En relación a los socializados como varones, de la misma manera. Si muy obediente, termina siendo algún tipo de psicópata, para ponerle, ¿no? Y si no, alguna cuestión mal tiene y seguramente encuentra dentro de esto algún tipo de etiqueta. Entonces, estos mandatos que operan continuamente, a los que podemos obedecer o rebelarnos, son algo también como para tratar, intentar de verlos, para que no nos pasen dentro del punto ciego. Nosotras estuvimos estudiando fundamentalmente el año pasado y el anterior con nuestro grupo en el seminario de introducción a la terapia sexual con perspectiva de género prosexo, que es el que dictamos en la Facultad de Psicología. Estuvimos estudiando fundamentalmente lo que son
las rebeldías a ese mandato en el caso de las socializadas mujeres. Y vimos una serie de características y de cuestiones. Este año lo que estuvimos intentando hacer y que vamos a seguir haciendo es estudiar para los socializados varones cuáles son esos modos de rebeldía y qué vemos también en el consultorio como consecuencia, o si podemos verlo desde allí. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos varones o con estos socializados como varones que se rebelan al mandato? ¿Cuáles son los dolores, cuáles son las quejas que se presentan en el consultorio y cuáles son los modos de abordarlos? Dentro de nuestro esquema de trabajo también, para nosotras, para poder ver y también para trabajar con nuestros pacientes o usuarios, este tema de los mandatos de género es fundamental. Los hacemos visibles, los comentamos. Hay una parte también dentro de lo que hacemos que tiene que ver con educación sexual, por supuesto, ¿no? Con una psicoeducación. Y la cuestión de evidenciar los mandatos y de pensar a las personas dentro de esos mandatos también forma parte de nuestra estrategia de trabajo. Creemos que es importante para poder sacar a las personas de esto de culparse por lo que están haciendo, de pensar que es en función de esta historia en particular que vivieron, que entonces el resultado es este, sin dejar de ver todo lo que han recibido como mandato, como presión, y que están repitiendo o que están rebelándose, pero siempre con un costo importante. Bien, eso en relación como a un marco, ¿no? Luego, por supuesto, que lo que vemos dentro del consultorio tiene que ver con lo que todos y todas podemos escuchar con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestra propia vida, de la gran dificultad para establecer vínculos y de la gran necesidad de poder conseguirlos también. Los vínculos en general siguen siendo pensados, o cuando las personas vienen a la consulta, en muchos casos están pensando en poder llegar a tener a partir de esta amatonormatividad a la que me refería. Quiero tener un vínculo porque de esta manera me completo y de esta manera es que puedo llegar a ser feliz y de esta manera soy una persona sana. A partir de allí es que, bueno, se empieza un camino para poder revisar este tipo de orden que resulta tan efectiva en las personas. Lo mismo en lo que hace a la alosexualidad, de la misma manera. Sobre todo en el caso nuestro, que las personas vienen en general porque tienen algún tipo de dificultad sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las consultas más habituales está lo que tiene que ver con no tengo deseo. ¿Sí? No tengo deseo. Cuando dice alguien no tiene deseo, está pensando que hay algo que tiene que cumplir, que hay un deseo que tiene que haber. Estoy hablando de deseo sexual genital, ¿no? Que tiene que poder tener determinado tipo de relaciones sexuales y tiene que tener ganas de tenerlo. Esta es una de las consultas más habituales en este momento. Las personas están diciendo, yo no tengo ese deseo, yo no tengo esas ganas, tengo que tenerlas, porque si no, algo mal hay en mí, porque si no, voy a perder este vínculo, esta pareja que me importa mucho y que no quiero perder. Siempre con esta cuestión de obligación, de presión y de pensar de que así una es saludable, si no, no. Bien, esas serían como las cosas que más vemos. Podría seguir, pero me parece que mejor compartimos.
Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a Pao, Gabriela, Clara, a todos los compañeros del telar por la invitación. Gracias al España Córdoba por hacernos este lugar. Qué lindo que es que nos encontremos acá. Y un placer sumarme con Silvia y con Claudia a este espacio. Decíamos por teléfono con Silvia y recién en la previa con Claudia que, bueno, algo de terror nos daba tener que hablar de estos temas. Y con todo este grupo de gente, con todos ustedes que nos están acompañando. Y se ve que hay algo que nos preocupa del tema, por lo cual nos juntamos. Se ha dicho mucho, se ha repetido tanto sobre lo que sea el amor, y muchas veces en términos que convalidan experiencias de verdadero estrago emocional, ¿no? Entonces, por eso creo que estamos acá, porque hay un tema que nos preocupa, que nos inquieta, y sobre todo el daño que se ha hecho en nombre del amor en nuestras subjetividades. Ese daño ha sido enorme. Entonces es por eso que probablemente nos convoca o nos inquieta venir a hablar sobre el amor. Por eso es que me interesa poner una cuña feminista, por eso me interesa mirarlo desde una perspectiva, diríamos, prosexo, anticolonial, que nos permita empezar a desandar ese daño. Y lo cierto es que ya los feminismos del siglo pasado nos enseñaron a separar ese triángulo de las Bermudas que supone el vínculo entre amor, sexualidad y reproducción. Los feminismos nos han enseñado a separar analítica, pero también prácticamente, relaciones sexuales, experiencias amorosas y prácticas reproductivas. Gracias al feminismo, para muchos de nosotros, coger, maternar y enamorarse son experiencias que para nada son equivalentes. En las últimas 2 décadas, el giro afectivo de la teoría queer también ha dicho algunas cosas al respecto. Ha copiado una serie de argumentos, de reflexiones y de debates sobre las emociones en general y en particular, también sobre el tema del amor. Gracias. Y estas reflexiones, estos debates, estas argumentaciones nos permiten, creo que vienen bien para reexaminar críticamente nuestras propias maneras de concebir y actuar los guiones amorosos. ¿Qué ha dicho el giro afectivo? Varias cosas, pero entre otras, lo que queremos destacar acá es que por una parte ha hecho visibles los hilvanes sociales y políticos de las emociones. Por ejemplo, Sara Ahmed nos ha invitado a que no miremos qué son las emociones, sino qué hacen las emociones o qué nos hacen las emociones. Es decir, el modo como nuestros sentimientos no son algo espontáneo, no son necesariamente lo más propio, no son singularísimos e intransferibles, sino que, en parte, estamos sujetos a guiones sociales que regulan esas afecciones que tenemos. Y por otra parte, el giro afectivo ha desbaratado, ha vuelto sospechosa la distinción entre buenos y malos afectos o entre pasiones tristes y pasiones alegres. Es decir, nos ha mostrado que, por ejemplo, ciertos afectos como la ira o la vergüenza no son intrínsecamente malos, sino que bajo ciertas condiciones pueden habilitar experiencias críticas, experiencias constructivas e incluso emancipatorias. Pensemos, por ejemplo, todo lo que ha significado la ira para el feminismo negro o para el activismo trans, o lo que se ha construido alrededor de la vergüenza en el caso de la teoría queer. Pero también otras emociones que se las considera buenas o que se las considera valiosas han sido examinadas por la capacidad que tienen de reproducir experiencias de dominación. Por ejemplo, lo que ha dicho Sara Ahmed sobre la felicidad o Lorin Berland sobre el optimismo. En el neoliberalismo, este tipo de tonos afectivos han sido funcionales en tanto se conforman como apegos a situaciones que nos dañan.
¿Cómo funciona todo esto respecto del amor? Bueno, lo primero, esto de poder pensar esos hilvanes sociales de las emociones, es claro que respecto del amor, nuestras maneras de sentir amor, nuestras valoraciones de lo que es amor verdadero y lo que no lo es, está fuertemente condicionado por los discursos sociales, por las prácticas institucionales, por las creencias religiosas, como decía nuestra compañera, por los boleros que hemos escuchado acá y mucho antes. En ese sentido, la matriz cis-heteronormativa, cuando concibe al amor, pone un norte que es conyugal, monogámico y reproductivo. Para muchas personas, el amor de pareja, por ejemplo, es algo que no se puede no desear. Funciona, como dice Sara Ahmed, como un objeto feliz, como un objeto que promete felicidad. Se considera, y sobre eso hablaba Silvia, un fracaso afectivo el no tener pareja, el no concretar un vínculo amoroso mayormente estable. Y respecto de lo segundo, respecto de lo de los buenos o malos o malas emociones, de los afectos tristes o felices, es claro también que el amor no siempre es bueno, no siempre es valioso, no siempre es constructivo. No solo porque se lo vincula para ser verdadero a ciertas experiencias que son dañosas o extravagantes. Esa idea de que, bueno, siempre hay algo que en el amor duele, o el amor se prueba en el sacrificio, y tantas otras cosas que hemos escuchado. Y hay, incluso en estos tiempos de marea verde, lo cierto es que se siguen reproduciendo pedagogías sentimentales y guiones afectivos en que el amor heterosexual, monogámico y reproductivo sigue funcionando como un ideal regulativo. Aunque sea un lugar inhabitable, aunque lo experimentemos como un lugar inhabitable, sin embargo hay algo en nosotros que lo sigue queriendo, que lo sigue deseando, que no puede no quererlo, que no puede no desearlo. Sigue siendo una marca que mide, lo planteaba Silvia, alguna especie de madurez afectiva. Y esa madurez afectiva vinculada al amor, hasta no hace mucho, suponía que amor y dolor son dos experiencias que no resulta fácil o deseable separar. Y sabemos el tipo de tragedias que suele provocar cuando ese combo, alguna compañera lo desata. Pensemos en el caso de la enfermera que encontraron en estos días fallecida. Una amiga hoy decía a los medios que quería separarse y que su compañero no quería. ¿Qué hacemos entonces con esas gramáticas afectivas que regulan los vínculos amorosos? En primer lugar, quizá haya que poder visibilizar las limitaciones o la pobreza con la que concebimos y exploramos esos vínculos. Paul Preciado, en el 2020, en el nuevo prólogo que hizo después de 20 años al Manifiesto Contrasexual, ahí señala en ese prólogo que en nuestras sociedades cis heterocentradas, la sexualidad está atada a una idea del cuerpo y de la identidad que nos hace caer en un monolingüismo sexual, dice. Para Preciado, las sexualidades se parecen a las lenguas, se parecen a los idiomas. Son sistemas complejos de comunicación, de invención, de reproducción de la vida. Y como las lenguas, las sexualidades también son históricas. De modo semejante, pareciera que también las experiencias amorosas son históricas como las lenguas. Tienen genealogías específicas e inscripciones bioculturales. Del mismo modo, y esto lo señala Preciado, que se pueden hablar varias lenguas o idiomas, también se pueden articular variadas sexualidades. En nuestro caso, entiendo que podemos aplicar esto también al amor y a los vínculos amorosos.
así como estamos entrenados en un monolingüismo sexual, tendríamos que pensar en el modo como estamos entrenados en un monolingüismo amoroso. Entramos en una lengua, entramos en una sexualidad, entramos en una gramática amorosa a través de formas complejas de socialización que son contingentes, que son históricas, que suponen tecnologías educativas, punitivas, comunicativas, religiosas, que nos dicen cómo hablar, cómo comunicarnos, cómo coger, cómo amar, cómo ser competentes en un único modo de realizar estas actividades. Y esa repetición corporal nos hace creer, nos hace sentir, y este es el punto, ¿no? Que no solo no es una cuestión meramente epistémica, sino que está arraigada fuertemente en nosotros. Esa repetición nos hace creer, nos hace sentir que esos modos de hablar, coger, amar, son naturales, cuando bajo otro orden de conocimiento, de poder, de deseo, esto lo sugiere Preciado, podríamos concebir, experimentar, actuar, el hablar, el coger, y en este caso, los amores, de modos sensiblemente diferentes. Ya termino. Esperen que no se me perdió la hoja 5. Ahí está. Así como Preciado, desde hace años nos viene invitando a aprender o inventar otras sexualidades, otros regímenes de producción del deseo y del placer, tendríamos que poder aprender o imaginar otras formas de concebir, sentir, actuar el amor. Por ejemplo, por fuera de los moldes conyugalizados. Ahora, en relación a las preguntas que nos hacían los compañeros del telar, ¿puede el poliamor instalar otras gramáticas afectivas, amorosas, que no sean dañinas, que no sean más de lo mismo? Yo me temo que poliamor ya es un término que lamentablemente o probablemente ha sido vaciado, ha sido sobrecargado. Habría que hacer probablemente un gran esfuerzo para aclarar qué decimos con ese término. Por el uso comunicativo, pero también por ciertos usos activistas, parece suponer una única manera de organizar los vínculos afectivos. Pareciera algo así como que todos debiéramos renunciar a la exclusividad sexual y además todos renunciar a la exclusividad emocional. ¿Es eso posible? ¿Es eso deseable? ¿Eso le funciona a todos? Me gustaría imaginar un modo más pluralista de plantear el problema, así como el feminismo nos ha enseñado, nos ha abierto la posibilidad a las mujeres y a los cuerpos gestantes de maternar o no, y sujeta esa decisión a nuestra autonomía. Del mismo modo, tendríamos que actuar respecto de los vínculos amorosos. Tendríamos que poder elegir amar o no amar, y también, en el caso de elegir cómo amar, en el caso de elegir amar, cómo hacerlo. Una última cosa que quiero señalar para pasar a la conversación, poniéndose en juego entonces la autonomía, y siendo que hoy muchas veces esas autonomías son cooptadas por las finalidades individualistas del neoliberalismo, lo plantearon acá las compañeras en la presentación, tendríamos también que estar alertas para no aumentar nuestra autoprecarización afectiva como lo ha planteado Virginia Cano. Es decir, tendríamos que poder imaginar, actuar otras estéticas que nos potencien afectivamente y que no nos empobrezcan. Quizá quede para que conversemos, por ejemplo, qué puede hacer la ESI, qué puede hacer la educación sexual integral para favorecer no solo una crítica de esos imaginarios afectivos, sino también de cómo pergeñar colectivamente otras ideas acerca del amor. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación al telar. Recontenta acá de estar escuchándolos también a Silvia y a Ledu. Bueno, yo voy a leer algo que escribí para hoy, que un poco movilizado por las preguntas que nos mandaron, pero también pensando como en algunas discusiones, preguntas, cosas en las que andamos con la gente que estudiamos. 1. Quieren un amo. Hace unos años discutía imaginariamente con una psicoanalista que salió a decir, en medio de estos movimientos sísmicos que produjo el feminismo, que el feminismo se iba a transformar en un nuevo mandato, un nuevo modelo, y que como todo mandato ligado a un ideal, iba a empezar a regular la vida de la gente, a producir sus propias represiones, malestares y síntomas. Se iba a transformar en un lugar desde el cual evaluarse, policiarse los unos a los otros. Lo curioso es que ella hablaba como si viviera en el mejor de los mundos, una suerte de dibujo del Edén antes de la rabieta del gran Dios. Pero fundamentalmente hablaba como si eso, evaluarse, policiarse los unos a los otros, no estuviera ya sucediendo, y no por culpa del feminismo. Así fueron algunas voces que se levantaron autodenominadas políticamente incorrectas, anunciando también el fin del amor y de la seducción y el inicio de una vida protocolarizada. Decían querer levantar una advertencia. Los psicoanalistas son mucho de andar levantando advertencias que dejan luego funcionando como una excusa, cobertor, parapeto, detrás del cual se escudan. Yo te dije. Como ejemplo está la clásica y célebre frase de Lacan frente a una protesta estudiantil en Vincennes en el marco de las revueltas de mayo del 68. Dijo: la aspiración revolucionaria no tiene otra oportunidad que desembocar siempre en el discurso del amo. La experiencia ha dado pruebas de ello. A lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un amo. Lo tendrán. Obviamente, esta frase se convirtió en un comodín que fue usado y que podremos seguir usando en distintos contextos desde ese entonces. Siempre encaja, siempre va bien, siempre algo de razón tiene. Es como el pantalón negro. Lo que yo discutía en ese momento es que tirar esa frase era como jugar a ganar siempre. Se dice muchas veces de la interpretación que funciona así. A la tirada de moneda sale cara, yo gano. Si sale seca, tú pierdes. Me parecía una canallada esa operación porque si estamos mínimamente advertidos de la dirección de las cosas, sabemos que lo que puede fallar va a fallar en una dirección o en una inclinación muy precisa, que es la del comando neoliberal de las vidas, que es casi como un piloto automático provisto de reacciones estandarizadas. El feminismo, como apuesta a una resensibilización de las vidas, corre paralelo a veces y muchas veces atrás de las capturas neoliberales que nos ordenan la vida bajo 2 o 3 significantes. Por caso, el securitismo y la empresariabilidad. Almas entregadas a la empresa y a la policía. Esto, obviamente, también en el amor. En definitiva, en esa discusión
imaginaria, yo quería decirle que el amor ya tiene todas esas capas encima, que eso lo hizo también el neoliberalismo, no el feminismo, no jodamos. Igual la oferta está, la inclinación también y la posibilidad de leer también. A veces en el modo de enunciar nuestras preguntas, cuando decimos, ¿qué tiene el feminismo para decir sobre? Que es como decir, ¿qué diría una feminista de tal o cual cosa? Pero no cualquier feminista, una buena feminista, porque también hay malas feministas y como siempre en general son las más interesantes. Las malas feministas son, pienso yo, las que ya vienen de avisorar algo de lo que Isabel Stenger llamó alternativas infernales. Alternativas infernales. En mi caso, que soy un 80% heterosis y un 20% aleación de elementos no identificados en la tabla periódica, me toca en estos casos ser parte de una razonable sospecha. A mí, que hasta ahora lo único que no se me había objetado era mi orientación sexual ni mi relación con el cuerpo y sus placeres, también me entró la pregunta. A las que como yo pudimos apenas chapotear un rato en las aguas de esa cálida incertidumbre, fuimos rápidamente sacadas de allí para declarar. Y entonces también en ese campo del amor empezamos a quedar ostensiblemente entre la espada y la pared. Pero miento. Estoy hablando de un tiempo mítico. Nunca hubo un solo lugar que no estuviera atravesado por una sospecha. Apenas unos cobertizos enclenques, unas chapas o rincones oscuros donde anidar hasta que alguien levantaba la chapa, iluminaba el sector, identifíquese. Las alternativas infernales son siempre binarias, o esto o lo otro. Se bajan las jubilaciones o se colapsan los sistemas de salud. Se permiten los agroquímicos o se genera una hambruna. Se privatiza X o se destruye beta. Se jerarquiza el amor o el trabajo, la familia o las amistades, pareja abierta o cerrada. Inserte aquí su alternativa infernal. Dice la Stenger que estas alternativas que aparecen como naturales, entre comillas, sin historia, que se presentan bajo el signo de la urgencia y el desastre, han sido elaboradas microfísicamente. No se imponen inmediatamente a nivel global, sino que son el fruto de fabricaciones pacientes en muy pequeña escala, de experimentaciones precavidas. Se trata de capturar sin alertar demasiado, induciendo alertas que no van directamente a su objetivo. Ante estas alternativas solo parecen viables dos respuestas: la denuncia o la resignada aceptación. En ambas habita la trampa, dice. Se acepta aquello que parece monumental o imparable, o bien se denuncia todo el sistema. Impotencia fatal. Si el capitalismo patriarcado sucumbiera ante la crítica, hace tiempo habría desaparecido. Es cierto, como dice Birkano, que el patriarcado no cayó, que los sistemas opresivos tienen una endiablada habilidad para reproducirse y reformularse, que se alimentan de nuestra resistencia, pero no podemos decir que nuestras vidas no hayan sido modificadas en algún aspecto, desordenadas. Cada quien tendrá que decir cómo, inventariar su propio bochinche. Entre estos disturbios recibí muy bien el debate en torno a una de las consignas que se levantaron desde la calle en esos sísmicos años. Si duele, no es amor. Amiga, rajá de ahí. Amiga, date cuenta.
yo creo que no podemos objetar su contexto de aparición ni su función coagulante. Estábamos frente a una hemorragia ostensible, una matanza por primera vez en mucho tiempo visibilizada, y disputar los sentidos, disputar la calle, disputar la voz, fueron intuiciones y estrategias que nos supimos dar. Someter entonces esos enunciados producidos en ese contexto, evaluar cómo siguen funcionando, si, como dijo nuestro advertido Lacan, encarnan hoy enunciados amos, es otra historia. Pueden hoy haber empezado a funcionar como consignas que tapan o banalizan lo dificultoso de la experimentación relacional. Pueden hoy haberse constituido en alternativas infernales, no lo sé. Quien esté libre de algo, que tire la piedra. Aunque no llegáramos a un acuerdo en ese punto, creo que sí podríamos coincidir en algo. Coincidir con que el amor romántico es parte de esa empobrecedora educación sentimental que ha hecho del dolor romántico amoroso uno de los nudos de la pedagogía afectiva heterosis. Es una tecnología de precarización afectiva, es una tecnología de control social, pero tampoco es todopoderosa. También a veces se le escapa la tortuga. Y entonces, cada vez que eso pasa, así sea en el micro subsistema más micro de la galaxia afectiva, tenemos derecho a gritar gol. Pienso, junto a mis antiguas, cuántas de sus experiencias de aparente claudicación fueron tejidas sobre la base de minuciosas rebeliones, a veces gritadas a voz en cuello, otras susurradas en sordina, andando el amor y el desamor de arriba para abajo y de abajo para arriba. A veces por el suelo, cuando se trataba del derecho a la tierra, a veces por el vuelo, cuando la imaginería las llevaba a plantear y a plantar otras vidas y otros mundos posibles. Siempre pagando muy caro todo, Volviendo al tema de si el amor duele, podemos pensar la experiencia del amor también como una descoyuntura. Descoyuntura, desencajar los huesos de su lugar y en general descomponer cualquier cosa articulada. Nos figuremos al yo como una cosa articulada que se concibe idéntica a sí misma, única en su especie y en continuidad. Pensemos que en el yo anidan distintas alimañas que queremos profundamente, aunque nos compliquen la vida, y sobre todo una sensibilidad, porque nuestra educación sentimental nos hace sentir cosas. Yo siento podría reemplazar al pienso de Descartes. También agradecemos a veces algo que nos desarticule un poco. El exceso de yo puede ser una cosa bastante molesta que conocemos como rigidez. El yo también se ceba, se va de mambo, a veces comienza por tener siempre razón. Sin un tambaleo del yo no hay experiencia amorosa. Pensar entonces el aspecto de transformación, desacomodo, como una experiencia deseada, placentera y también dolorosa, porque lo que nos transforma también nos duele. El amor es una experiencia de transformación y también amamos transformarnos. Sería ingenuo y totalitario pensar que no hay relación entre nuestros dolores y nuestros placeres. Entonces, resituemos nuestras expectativas y demandas respecto a lo que el feminismo, los feminismos, pudieran procurar como promesa de un amor indoloro, de una pureza de los vínculos. Toda expectativa de pureza también es totalitaria. Pensemos sí que sobre los automatismos que deja el comando neoliberal de las vidas, prospera la ilusión
de no perder nunca nada. Y eso también es una canallada. Atender con hospitalidad a nuestros dolores, asumir los encuentros como fuentes de potencia y también de incomodidad, de exposición y de vulnerabilidad. Quizás menos imágenes victoriosas de brazos alzados y puños en alto para poder alojar todo lo que en nuestra vida no funciona así. O como dice Marie Bardet, fraguar armas tiernas, guerrear, pero sin obnubilarnos con la guerra. Antes que una declaración de sexo, creo que nos convendría una declaración de vulnerabilidad. Si hay algo que el capital detesta, es todo aquello que quede en esa franja intraducible, indecodificable, no identificable, no proclive a ser satisfecho por algún consumo. No tengo la más pálida idea de cómo podemos llegar a quedar. Reivindico no tener una imagen final de hacia dónde van las cosas. Eso me encanta y me angustia en proporciones iguales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, con gatita y todo invitado. Bueno, ahora vamos a pasar unos papelitos para quienes quieren hacer preguntas. También hay un micrófono por si alguien quiere tomar la palabra. Voy a pasar también por allá afuera. Así que, bueno, sí, vayan pensando. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. A ver, me pongo... ¿Alguien se anima mientras van circulando los papelitos para que... Allá, que levantaste la mano. Creo que nos quedamos todos con más preguntas todavía. Gracias. ¿Llegás? A ver. ¿Cuál? Hola. Qué vergüenza. Antes nada, quería agradecer tanto al espacio como a las personas que me hablaron. Hoy me voy de acá sintiéndome un poquito menos loco y sintiendo de que algunas de las ideas que tengo no son una cosa rara, que no hay nadie hablando, que estoy yendo en contra de la corriente. Así que gracias ante todo. Y algo que me generó mucho esta charla, sobre todo al principio, no recuerdo tu nombre, perdón, y que es una pregunta que me estoy haciendo mucho últimamente, que tenía una idea de qué era lo que significaba, lo que yo creía, y que resultó que ahora me estoy dando cuenta que me estaba faltando una parte. Y en vez de hacer la pregunta trampa de qué dirían ustedes que es la responsabilidad afectiva, solo para saber que en realidad mi verdadera pregunta es qué pasa cuando en estas relaciones abiertas, todo se habla mucho hoy en día, todos decimos responsabilidad afectiva en algún momento de nuestro discurso amoroso, o por lo menos la gente con la que me rodeo, y que siempre estamos esperando que alguien más sea responsable por nosotros. Y que se me vino la pregunta hace poco y que me está haciendo como ruido en la cabeza de qué pasa cuando en la responsabilidad afectiva la enunciamos y no nos incluimos. De que yo no soy responsable afectivamente de mí mismo, por ejemplo. De que siempre se piensa que, bueno, responsabilidad afectiva es alguien que respeta mis sentimientos, que me cuida, etcétera, pero que de repente también es responsable afectivamente uno mismo. No sé si me explico. En mi cabeza estaba mucho más claro. Pero para no hacerla más larga es simplemente esto de que siempre creí que, o sea, que la responsabilidad se refería a lo que el otro hace para uno y que a veces cuidar al otro y ser responsable afectivamente para la otra persona es también ser responsable por uno mismo, de saber no hacerle daño a la persona por amor, tal vez. Tal vez sería por ahí preguntarles desde todos los saberes que tienen ustedes, qué es lo que se entiende, qué es lo que
que es lo que deberíamos pensar a la hora de hablar de la responsabilidad afectiva. Y no puedo hablar más. Que donde nos agarre el terror de nuevo. Hay conceptos de moda, conceptos que no se sabe muy bien qué quieren decir, que a mí me dan mucho miedo. El de responsabilidad afectiva es uno. Porque no sé muy bien que le veo como una cosa moral ahí complicada. Entonces, como que trato de tener cuidado. La palabra responsabilidad en sí no me gusta. En todo caso, preferiría hablar de una ética. Y pensar desde cada uno, desde cada una, cuál sería esa ética para vincularse con los demás, para cuidarse a una misma y al resto, para cuidar esos vínculos. Pero yo no quisiera más normativas, ¿no? Por lo menos no definidas así desde afuera, y poder calificar a las personas, esta es una irresponsable afectivamente, porque yo no sé muy bien qué significa eso, no quisiera. Haciendo un pequeño desvío, pero me parece que conjuntamente con esta idea de lo que hay que tener, ¿no? O sea, qué cosas yo tendría que tener para llegar a una relación, por ejemplo, responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, autonomía, quererme a mí mismo, estar bien solo, no necesitar a nadie, digo, ¿no? O sea, una serie de que a mí me parece que de todas formas nos ponen como sobre la idea de que eso, a pensar lo relacional como si fuera lo individual. Y lo relacional es otro campo, ¿no? Entonces, me parece que es muy difícil pensar que uno ingresa ahí con el checklist de todas las cosas que tiene y entonces va hacia la relación, digamos, como cuando ve la luz, digamos, ¿no? Y me parece que justamente no hay tal garantía respecto a lo relacional, o no hay algo que pueda hacerse en lo relacional individualmente, como si no estuviéramos en lo relacional, ¿no? Como si estuviéramos preparando todas las cosas que tenemos que tener antes. Eso para mí es una fábrica de impotencia, ¿no? O sea, eso se me ocurre. Yo quisiera decir qué paso, pero bueno, algo debo decir. Sí, a mí la palabra responsabilidad afectiva me suena a eso, ¿no? Uy, esto también hay que tener para poder tener algo así como una relación afectiva. Yo rescataría lo que se planteó acá de distintos modos como una cierta opacidad en este mundo de los afectos, que hace que nadie, ahí sería universal en lo que digo, y creo que no me equivoco, que nadie tiene todos los patitos alineados para cuando se trata de estas cosas. Me parece que este final que puso acá Claudia en relación a la vulnerabilidad como un buen lugar desde donde pensar esos otros daños en los que ella hizo, lo voy a decir bien, esos otros dolores en los que ella hizo hincapié que son de la factura del humano, ¿no? No sé qué es lo humano, pero bueno, ponerle eso que llamamos lo humano. Pero digo, hay un lugar a donde amor y dolor son ahí sí buenas hermanas, las hermanas mala buena, pero bueno, ahí creo que sí, no cargar las tintas en que uno tiene que tener algo así como una competencia en particular para poder amar, porque bueno, eso creo que no la tiene nadie. Creo, no sé. Y digo, y eso creo que
es también una cosa que me parece que, ya que se nos invitó así como plantearlo desde una óptica feminista, ponele, bueno, me parece que los feminismos también han enseñado algo de eso, ¿no? Esa infalibilidad la dejemos al Papa, a los papas, que ahora hay varios y probablemente podemos tener un tercero, ¿vieron? Así que bueno, digo, quizás sacarle esa cuestión moral y pensar en una cuestión ética que sigue siendo siempre muy barrosa, muy... y estética, como lo usa la Vircano, ¿no? Que pone la barra, y la barra creo que dice muchas cosas, ¿no? Esa cosa, ese lugar ahí donde uno no sabe exactamente cómo se construye, y en este caso peor porque uno se construye además con otros, ¿no? Así que más complicado también. Bueno, acá tenemos otra pregunta que las vamos a unir. Dice, la frase quien se enamora pierde. ¿Qué nos hace pensar eso? Y celos, ¿qué hacemos con ellos en una relación abierta, jerarquizada en pareja? Bueno, pasamos a la otra, si no hay problema. ¿Vamos cerrando? ¿Cómo era la pregunta? La de los celos me quedé con... Ah, está bien. ¿Qué piensan hoy? La pregunta es, ¿qué piensan hoy sobre que hoy parece que el sexo ya no es tabú y el amor sí? Y quien se enamora pierde. Y en relación a esto, ¿qué hacemos con los celos? Y sobre todo en una relación abierta, jerarquizada, pareja. Lo que quieras. Sí. No, bueno, yo pensaba, porque justo había planteado ahí la relación en lo que les compartía hoy, la relación con algo que se implica del orden de la pérdida, ¿no? Que me parece que también es posible pensarla en esa misma línea de lo que nos transforma, ¿no? A veces no nos transforma en algo que nos guste mucho, ¿no? Pero me parece que cuando hay algo de un encuentro, ¿no? Hay algo que se transforma y eventualmente también algo que se pierde, ¿no? Y en ese punto, ¿no? Me parece que justamente es como... es tanta la idea de la competencia en otros términos para que no se pierda nada, para que todo sea posible. No me puedo perder algo porque estoy en otra cosa, o sea, no puedo perder, ¿no? No puedo perder nada. O sea, eso me parece bastante escalofriante, digamos, y canalla, por eso decía también, ¿no? Como una... y los celos me parece que son cosas que se sienten también y que bueno, y que... demonizar, digo, ¿no? En ese punto también algo de las emociones, ¿no? Me parece que, bueno, qué sé yo, podrá haber preguntas que habiliten ahí, digo, ¿no? Otros recorridos, también ver qué pasa en lo relacional con eso, ¿no? Pero no... Yo no diría en principio, qué sé yo, bueno, alguien tiene que venir porque tiene celos, digamos. No sé, la verdad que no sé. Bueno, no sé. Estaba pensando en un libro de Eva Illouz que se llama ¿Por qué duele el amor?, que se lo recomiendo. Muy buen libro. Y en una parte ella, haciendo alusión a lo que ve en los vínculos desde su posición de socióloga, ella dice, entre varias cosas que intenta como ir desarrollando, que bueno, que esta cuestión de intentar no perder es una de las razones que ella entiende como que está causando menos posibilidad de apego en los vínculos.
Y ella lo relaciona con esto de no perder oportunidades en relación a vincularse con mucha gente, ¿no? Y también lo relaciona con esta cuestión de vincularse a través de las redes y la cantidad de oportunidades que esto implica para la persona, que en un tiempo una vivía en un pueblo y se podía relacionar con 2 o 3 del pueblo y nada más, que hoy en día tiene una cantidad impresionante de posibilidades y entonces muchas personas intentan cómo vincularse con gran parte de ellas, ¿no? Y me acordé de esto cuando relacionaron esto del amor con la pérdida, ¿no? Con esta carrera por ahí, por no perder y por lo que ella dice como causa de esta falta de apego, para pensarlo, no digo que sea así. Esas causas y efectos así tan lineales me parecen un poco riesgosas, pero por allí para dar alguna idea. Y en relación a lo de los celos, no sé, al menos yo en mi experiencia profesional y personal, los he visto en todos lados. En los monógamos, en las no monógamas, no están. Como las hormigas, así. Por todos lados, no le veo, ¿no? Como una cosa particular. Y creo que tanto en una relación monógama como en una que no lo sea, habrá que ver qué se hace con ellos. Habrá que ver cómo se gestiona, ¿no? No lo veo como particular en un caso o en otro. No sé por qué me recordaba lo que, bueno, muchas veces se suele plantear sobre el tema de la vergüenza. Para ciertas concepciones pareciera que de la sociedad se debería extirpar la vergüenza o el asco. Y lo cierto es que esas disposiciones emocionales están presentes por diversos motivos. Y bueno, mucho se ha trabajado en esto de decir, bueno, pero muchas de esas emociones que quisiéramos no tener, lo cierto es que nos asaltan, lo cierto es que vienen, lo cierto es que no podemos más que lidiar con ellas. Y probablemente, bueno, aquí es un buen lugar para pensar en a ver qué otras normatividades nos vamos a poner. Y por eso yo le tengo cierto miedito a ese poliamor que vuelve a instalar un decálogo, ¿no? Un decálogo que dice no a los celos. Pero los celos están. ¿Qué quiere hacerle? Habrá que pensar qué hacer con eso, cómo renarrarlo, cómo trabajarlo, pero están, digo. Y entonces creo que lo peor que puede pasar es que alguien venga y todavía te ponga, digamos, esa norma, ¿no? Otra más. Y que haga más estrago, indicándote que ahora no tenés que sentir celos. Y bueno, ahí yo veía estos días, con mucho placer, esta serie de Netflix, Desparejado, llena de lugares comunes, pero lugares comunes en donde uno inevitablemente se encuentra, ¿sí? Habla de alguien a quien le ocurre, ya después de muchos años, una ruptura afectiva, y después de esa ruptura afectiva, bueno, parece que se le cae el mundo, hasta que más o menos algo pega, algo ata con alambre. Pero digo, mucho del discurso amoroso está hecho de esos lugares comunes. Habrá que ver, y acá creo que viene bien esa imagen epistemológica, que dice que cuando hay que cambiar de teoría, y uno piensa una teoría como un barco, y el barco en medio del mar, no es al barco no lo podés cambiar todo de una sola vez, sino que tenés que ir reparando parte por parte para que, digamos, el barco también siga funcionando. Bueno, probablemente en nuestras gramáticas afectivas haya que ir reparando así, parte por parte, ¿no? Y ver qué es lo reparable y que probablemente algunas cosas no se puedan reparar. De eso también lo sabemos. Perdonen que lo diga así en un nosotros tan...
pero pasa eso. Bueno, acá tenemos varias preguntas. Vamos a unir 3 y después les damos palabra a quien quiera tomar la palabra también y no solo a las escritas. Una me parece que está bien... Che, y lo del consultorio del amor era metafórico. Era una broma, claro. Me parece que esta va dirigida a Silvia. Dice, en un mundo tan sexualizado, ¿por qué la asexualidad está invisible? La otra dice, ¿cómo acercarse a un otro para experimentar nuevas formas de sexualidad sin intenciones extras? No sé a qué se refería. Perdonen. La otra dice, ¿cómo no transferir la angustia que nos trae la transformación del yo? ¿Cómo no contestar ante la increpancia del cambio? ¿Por dónde empezamos? Si querés por la primera, que es como muy bien direccionada. En un mundo tan sexualizado, ¿por qué la sexualidad está invisible? Bueno, me parece que justamente parte del cambio, parte de esta ruptura, parte de las modificaciones que se van introduciendo, empezar a hablar de la asexualidad y de todo el espectro asexual, creo que es importante, creo que es un avance hablar de esto, sacarlo también del campo de lo patológico, como decía al inicio, que simplemente es una posibilidad, que no hay ninguna obligación ni presión de ejercer un tipo de sexualidad, y como decía, que se puede ser, que puede la persona estar bien en sus propios términos. Entonces el poder visibilizar esto me parece que ha sido valioso para todas las personas que tengan ganas de profundizar en el conocimiento de esto. Hay páginas sobre asexualidad específicamente que me parece que son interesantes, desde aportes, desde testimonios de las personas que lo están viviendo, que se reúnen a pensar y a poder pensarse desde otro lugar y no desde este marco en el que siempre han sido considerados como algo enfermo, ¿no? ¿Cómo decía la segunda? Ah, eso sí, estaba mirando. Pícame. Dice, ¿cómo no transferir la angustia que nos corre la transformación del yo? ¿Cómo no contestar? No, esa era la tercera. La segunda, a la del extra. Esta, bien. ¿Cómo acercarse a un otro para experimentar nuevas formas de sexualidad sin intenciones extras? No sé lo de las intenciones extras, pero yo volvería a algo que acá nuestra compañera Claudia planteó sobre el tema de eso de estar, de que en esas escenas de reconocimiento uno inevitablemente se transforma, no siempre se transforma para bien o como le gustaría, pero pasa y creo que está bueno que eso pase, que uno pase por esas experiencias en donde el vínculo con el otro nos transforma de algún modo y bueno, después tenemos que hacer algo con eso, ¿no? En eso siempre hay una ganancia, siempre hay una pérdida. ¿Quién sabe qué es la ganancia, cuál es la pérdida? No sé muy bien, pero bueno, tampoco es fácil poder universalizar sobre eso. Nos pone en una zona opaca este tipo de cuestiones. No es fácil responder qué pasa en el encuentro con otro. Yo largaba al final lo de la ESI, digamos, ¿por qué? Porque me gusta imaginar una educación sexual integral, no que diga cómo uno tiene que amar, pero que al menos abra desde experiencias tempranas la posibilidad que se converse de ciertas cosas y a que ciertas cosas se desnaturalicen, y entre otras cosas que se podrían desnaturalizar es con quién me tengo que encontrar y con quién no. Y que en ese encuentro puedan pasar cosas que no están esperadas, ¿no? Incluso cosas extras. ¿Cuáles serán esas cosas extras?
Sí, yo casé ahí, no había algo de la pregunta entre la angustia y el yo, pero Esta es la que te la repita, es la última. bueno, ¿Cómo no transferir la angustia que nos corre la transformación del yo? ¿Cómo no contestar ante la increpancia de cambio? pero no, o sea, lo que no entiendo por ahí es por qué les parece que la angustia no tendría que estar, porque la angustia está, digo, o sea, es un afecto que, ¿no? Podríamos decir que raro es que no haya angustia en ciertos momentos, porque, bueno, forma parte también de ese tanteo, digamos, de ese mapeo de la situación, de la incertidumbre, ¿no? O sea, es totalmente humana y no sabemos lo que es humano. Pero bueno, sí, humano. Pero entonces, a mí, o sea, lo que yo pienso cuando escucho, como decir, todo aparentemente lo que habría que sacarle, ¿no?, a la experiencia del amor, habría que sacarle el dolor, habría que sacarle los celos, habría que sacarle la angustia, la incertidumbre, ¿no? O sea, qué sé yo, ¿qué es eso? ¿No? Porque me parece que por eso yo también lo ligaba como a veces a una expectativa de consumo, bueno, o lo que yo elijo, yo voy a elegir, bueno, qué sé yo, a veces elegís algunas cosas, otras no, tenés una, ¿no? En un encuentro no es como ir a elegir tomates, digamos, que los toco a ver cuál está más. No, pienso que en esto que decís un poco nosotras nos lo preguntábamos cuando hacíamos las preguntas. Creo que en esto las aplicaciones, ¿no? Tinder Claro. y todas estas, también hay algo de esta elección a la carta, ¿no? Esta idea Claro. de voy a Ahí elegir, voy a matchar con, ¿no? Como que hay algo que Ahí va. quizás va por ahí también. Claro, claro. Sí, me parece que bueno, que el algoritmo obviamente bueno, trae cuestiones, digamos, que tienen una lógica dentro del algoritmo, pero eso no quiere decir que a mí me vaya a gustar alguien que tiene un montón de coincidencias conmigo, ¿no? O sea, en ese sentido, digo, como pensar que esa organización del encuentro, del amor, va a estar diseñada como una droga de diseño, digamos, donde le voy a poner, ¿no?, en este momento. No, eso no pasa, ¿no? Y me parece que justamente, ¿no?, algo que trayendo esto que decía Edu de la opacidad, digamos, ¿no?, ni siquiera podemos decir qué es lo que nos gusta del otro. O sea, ¿no? Había un filósofo que decía, hay algo de esa intensidad que se produce en un encuentro que fabricamos alrededor de eso relación para poder contener esa intensidad. Pero digo, eso es hasta impersonal, subjetivo, ¿no? O sea, no, para pensar que tenemos tanta gestión y tanta soberanía sobre eso, ¿no? Eso me quedo pensando. Ahora, pero solo por pelearte nomás. Pero digo, si yo estoy de acuerdo con eso que vos decís, de lo impersonal, de lo subjetivo, pero pareciera que y que vos lo planteaste, ¿no?, de que en un cierto escenario, ciertas consignas feministas que tomadas de una manera literal se vuelven inevitables también. Sin embargo, parece que necesitamos ciertas ficciones de la autonomía, de la elección, del consentimiento. Pareciera que las necesitamos para bueno, suplir otras limitaciones en las que también nos coloca lo humano, ¿no? Y digo, para asumir que por algo nos inventamos esas ficciones que son operativas y que en algunos casos son salvadoras, ¿no? Que alguien se la crea que es autónomo en alguna situación, viene bien, ¿no? O sea, es preciso hacerle creer al otro, che, inventar alguna autonomía, porque, digamos, te tenés que ir de este lugar, porque corres peligro. Pero bueno, hay en otras situaciones en las que, bueno, sabemos que eso no pasa.
no acontece. Y está bueno, ¿no? Que no pase. Quería agregar una cosa sobre esto y en relación al tema este de los algoritmos y demás, que Evi Luz también habla de la necesidad que tenemos al momento de entrar a una aplicación como esta, de tener como definido un yo, ¿no? Y que ese yo parece que es así, yo tengo que conocerme y tengo que poder decir eso que soy. Y que esa cuestión así racional es propia de este tiempo, dice ella, ¿no? Me parece algo como para pensarlo, que no es lo mismo que otro tipo de conocimiento, que tiene esa particularidad. Tengo que saber quién soy y poder decirlo, y elegir de eso que sé lo que quiero mostrar. Hola. Bueno, mientras les escuchaba pensaba, bueno, en lo que atraviesa un poco la conversación, digo, la producción de subjetividades y los vínculos con el amor y las tensiones que ahí aparecen. Y me acordaba de Pedro Lemebel, una marica del sur global, revolucionaria, que ella decía que no tenía amigas, no tenía amigos, sino que tenía amores. Y pensaba cuáles son los puntos de fuga, ¿no? Y creo que un ejercicio, digo, nos invitaron a pensar en muchos, sin salidas, como opacos y demás, pero pensaba el lugar de esos amores que están dados por otro orden de afectación, ¿no? Y que si estamos en un consultorio del amor para pensar esos vínculos, no hablar, como dice la Rosalía, de esas amigas que son las mejores, aquellas que se besan o algo por el estilo, bueno, no sería tan justo. Digo, como un acto también de justicia erótica, histórica, pensar cómo vamos entramando eso, otros afectos con esas que hemos nombrado en algún momento como amigas y que con Pedro podemos llamar amores. Gracias. Pero solo porque me viene así, asociación libre, con lo que decía Pascual. Esto que vos estás trayendo de Lemebel, a mí me reverbera como un espectro, como la voz de un espectro. ¿Por qué? Porque hoy parece que, al menos para las maricas, o estás en Grindr o no coges, ¿no? Y guarda que acá no estábamos hablando de coger. Veía tu posteo donde decía va a haber un coso, va a haber un lugar para chapar. Y digo, no, pero sí vamos a hablar de amor, no vamos a hablar de sexualidad. Y digo, por mantener alguna distinción ficticia, pero digo, acá esto de lo del Lemebel, bueno, frente a este orden de lo amatorio que se nos presenta como así, con un algoritmo, están estas otras gramáticas que están ahí como agazapadas en nuestra historia y que bueno, que me parece que tenemos que correr a abrazarlas para ver a ver qué traen, que no están tan viejas, sino que traen algo de novedoso y que probablemente haya que poder escucharlas y poder mirarlas, poder acopiarlas. A mí me gusta mucho ese gesto que se está reproduciendo en muchos espacios disidentes de archivar, de hacer archivos de esas cosas que se perdieron y que tenían una connotación completamente distinta. Y que pensaban, no hace tantas décadas atrás, los vínculos amorosos en otros términos completamente distintos. Y bueno, digo, ¿qué hacemos con esos espectros?
me parece que está bueno poder también pensarlo, ¿no? En estos espacios donde no nos olvidamos que están diciendo cuáles van a ser las medidas económicas para el próximo año, nos olvidamos, y por un rato, pero también para hacerle lugar a estas otras cosas que también nos inquietan. Bueno, que nos inquieten esos espectros, es lo único que me viene a la cabeza. Me gustaría que me inquiete la Lemebel. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra o hacer alguna pregunta? ¿No? O comentario. ¿O comentario? Sí, toma. Bueno, muy interesante todas las exposiciones. Algo que se comentó así medio por encima era un poco la relación entre todo esto que estamos hablando con el capitalismo, ¿no? Y con el neoliberalismo. Y mi duda o mi pregunta era más, tiene que ver con eso, ¿no? Si hay algo que vino a cuestionar y a romper un poco todas estas ideas que estamos hablando, es lo que establece el capitalismo, ¿no? Esta cuestión de lo binario, la familia, las instituciones, ¿no? Y mi pregunta va un poco relacionada a cómo piensan ustedes que va a reaccionar el capitalismo ante todos estos cambios. Yo lo que he visto un poco, o la idea que tengo es que si no se reinventa, como que va a imponer, ¿no? No sé, lo vemos por ejemplo en Brasil con Bolsonaro y estas ideas tan radicalizadas que tiene. Lo vimos en Estados Unidos con la prohibición del aborto. Mismo acá en Argentina con las prohibiciones de los lenguajes inclusivos. Entonces mi pregunta es, ¿piensan ustedes que va a haber una reinvención del capitalismo o cada vez se va a radicalizar más de acá en adelante con todos estos cambios que estamos viendo? La pregunta también nos da un poco de terror, creo, ¿no? Pero, a ver, todo hace pensar de que el capitalismo tiene una capacidad de reinventarse, y una de esas la más peligrosa de todas, creo, es esta que separa el capitalismo de su instanciación más actual, que es el neoliberalismo. Pareciera, viste, que como que podés separar capitalismo de... Entonces, por eso a mí me parece que estas posturas postcoloniales de coloniales, anticoloniales, me parece que nos hacen pensar en la imbricación que tienen todos estas pestes juntas, ¿no? La heteronorma, el especismo, el capacitismo, el capitalismo. Entonces, bueno, uno no puede, bueno, trabajo por estas y esta no. Y creo que hoy estamos asistiendo probablemente a que nuestra imaginación crítica casi se anima con casi todo, pero menos con el capitalismo, y ese creo que es el problema más serio. Es un problema, digo, hoy 7:30 estamos padeciendo eso, ¿no? Y esto, aunque parece que estamos hablando de otra cosa, está pegada también a ese tipo de cuestiones. O sea, pensar que salió lo de la autoprecarización de la Vircano, porque creo que, bueno, nos inquieta eso, ¿no? Que está vinculado a las cuestiones de cómo nos vinculamos sexoafectivamente, están vinculadas también a cómo nos vinculamos con los objetos, con las cosas, con las mercancías, con esto de que lo traías vos, lo empresarializamos todo. Bueno, eso no es capitalismo.
Cuando preguntaste esto, bueno, sentí mucho miedo. No me gustan las cuestiones apocalípticas, les tengo, pero como que si tuviera que responder algo iría por ahí, así que mejor no. Mejor pienso en que se puede cocinar, mejor pienso en que estamos acá, reunidas, reunidos, intentando pensar. Y entonces, justo hoy había leído esto y me parece que puede servir. Y es algo de Anne Dufour-Mantel, que dice: estar lo más lejos posible del pensamiento cuajado en posturas, en respuestas, en certezas, y no obstante pensar. Bueno, si nadie más tiene algo para preguntar o para compartir, vamos a ir cerrando, agradecerles nuevamente, la verdad que estamos muy contentas. Evidentemente, como decía el Edu, es un tema que nos mueve, que nos inquieta, por eso hace que estemos acá, mientras están anunciando medidas los nuevos ministros de Economía. Estamos acá preguntándonos por otras cosas y eso también está bueno. Antes de terminar y que las chicas nos compartan una canción más, agradecerles a las compañeras de Crezco Más que nos estuvieron acompañando durante todo el encuentro y contarles que, bueno, este es el primero de 3 más, de 3 encuentros más que vamos a tener. El próximo va a ser en septiembre. No vamos a hablar de coger, pero espero que vengan igual. Va a ser post pandemia, las escuelas en y más allá de la virtualidad. Y el último, que va a ser en noviembre, va a ser sobre masculinidades, descolonizar las masculinidades entre todes, encuentro taller para desarmar violencias heteropatriarcales, que se va a hacer el cierre, que van a estar también la Jam de Pibis acompañándonos, así que bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, que es Telar Feminismo Latinoamericano, y ahí se van a enterar bien de las fechas. Y el último encuentro que les compartimos, que no va a ser acá en el España Córdoba, que va a ser en el FAMAF, el 14 de septiembre, que va a ser tramas comunitarias para resistir al orden racista, clasista, ecocida y patriarcal, el arte, la ciencia y la educación como resistencia y creación. El poder de síntesis no sería lo del telar, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias y ahora las chicas nos acompañan. Muchas gracias. Sí. Bueno, nos toca cerrar este encuentro con mi amiga Verónica. Realmente un gusto tremendo traer un poquito de música y escuchar. Creo que siento un poco lo que decía el primer chico que hablaba sobre la responsabilidad afectiva, que nos vamos distintos o sabiendo que no estamos tan locos. Y nos vamos despidiendo con este tema que es un bolero, originalmente es un bolero y muy antiguo. Y pensaba en eso también, en el tiempo, cómo influyen en las formas de ver, en vincularnos. Y tal vez la música ha plasmado eso. El bolero es un género antiguo, el mundo era distinto en ese momento. Y cuando empezamos a estudiarlo, a sacarlo al tema, decimos, miércoles, qué sensación fea esa de que se va alguien y tu vida se termina y no servís para nada. Entonces con una amiga nos encontramos, ella es cantante de rap aquí en Córdoba, se llama Julieta Rivarola, y dijimos, vamos a darle una vuelta de rosca al bolero este y le vamos a poner como otras apreciaciones tratando de salir de esa sensación de ahogo, de angustia o de apego, ¿no?, con el otro.
Así que bueno, espero que les guste. Se llama La Puerta. Buenas noches, gracias. Te fuiste dentro mío una tormenta, un trueno al oír cerrar la puerta, tanto así que llovía por mis ojos. Solo pude ver las luces de ese rojo. Tengo el corazón en la mano y lo tengo todo seco. Me dejaste y dejaste un vacío en mi centro. La sangre está fría, hoy me siento como un muerto. La casa está vacía, hoy te busco y no te encuentro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Sollozando, oh, estoy tan llena de penas. Cocinándonos, me sobra un plato en la cena. Dejo el tenedor, agarro la lapicera. Voy sanando con letras, soy una hechicera. Son pócimas de llanto acumulado, no tóxicas, en la olla he tirado de a gotitas todo lo que ha pasado. Si sé que al fin y al cabo nunca estuviste a mi lado. Basta ya, me he cansado de gritarte. Ay, 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 de mí ya no formas parte. Aquí estoy, yo solita con mi arte, soñando, logrando despertarme. Hey, hey, estoy conmigo, sí. Hey, hey, estoy feliz así. Conmigo me caso yo. Me tengo a mí me abrazo. Oh, oh, oh. Hey, hey, estoy conmigo, sí. Hey, hey, estoy feliz así. Conmigo me caso yo. Me tengo a mí me abrazo. Oh, 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 oh. Es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Con
todo el cariño que me tengo. Soplo un poquito y me prendo fuego. De colores me enciendo, me transformo y otra vez de nuevo empiezo. Hey, hey, estoy conmigo, sí. Hey, hey, estoy feliz así. Conmigo me caso yo. Ay, me tengo a mí me abrazo. Oh, 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 ay. Hey, hey, estoy conmigo, sí. Hey, hey, estoy feliz así. Conmigo me caso yo. Ay, me tengo a mí me abrazo. Oh, 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 oh. Abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti, por ti. Muchísimas gracias y por más espacios y encuentros como este. Muchas gracias. Verónica Guevara, Lorena Gómez, gracias.